el título de esta charla es Dos fuentes aritméticas y sus tries asociados. Este es un trabajo en conjunto con Valérie Berthet, Frédéric Pacaud, Pablo Rotondo, Martín Safe y Brigitte Vallée. Vamos a presentar este trabajo entre Martín y quien les habla, Eda Cesarato. En parte la diversidad de autores se explica porque retomamos objetos y métodos de varias áreas de la matemática, entre ellas la teoría de la información, la teoría de números, la estructura de datos y la combinatoria analítica. En el caso de la teoría de la información, trabajamos con fuentes y retomamos las nociones de fuente y entropía. De la teoría de números vamos a trabajar con dos particiones muy clásicas, que son la de Farey y la de Stern-Brockott, y en el caso de las estructuras de datos vamos a trabajar también con una estructura muy clásica, se llama tries. De la combinatoria analítica tomamos nuestros métodos y en especial, nuestra herramienta principal, que son las series generatrices. Bueno, ahora le dejo la palabra a Martín. Comenzamos explicando lo que es un trie. Un trie es un árbol que se utiliza para almacenar palabras. Cada una de las hojas representa una palabra y cada una de las ramas representa el camino que seguimos para encontrarla. Por ejemplo, este trie fue construido a partir de estas 7 palabras infinitas. Por ejemplo, la palabra x1 comienza con la letra C. Por eso tenemos esta arista que sale desde la raíz etiquetada con C. Y la palabra x1 luego sigue con la letra A, por lo que tenemos a continuación una arista etiquetada con A. Como x1 es la única palabra que tiene el prefijo CA, entonces podemos almacenar la palabra x1 en esta hoja aquí, ya que este prefijo CA nos permite caracterizar a la palabra x1 de manera unívoca dentro de las 7 palabras. Para cada una de las ramas definimos la profundidad como la cantidad de aristas que tenemos que recorrer hasta llegar a la hoja. Por ejemplo, las ramas correspondientes a las palabras x1, x5 y x7 tienen profundidad 2, mientras que las ramas correspondientes a todas las otras palabras tienen profundidad 4. Es claro que a mayor cantidad de n de palabras, mayor tenderán a ser las profundidades de las ramas. Para entender el comportamiento de estos tries, vamos a basarnos en nociones que introdujo Shannon en el año 48. Una de ellas es la de fuente, que definió como un proceso estocástico que genera palabras infinitas. Ejemplos de fuentes son los lenguajes naturales o los desarrollos en distintas bases como base 2, 3, 10, etc. En esta charla estudiaremos la fuente de Sturm, modelada por las particiones de Farey, y las fuentes de Stern-Brockott, modeladas por la partición de Stern-Brockott. Shannon introdujo también la entropía, que definió como la razón de generación de información. A mayor entropía, mayor la generación de información. Como dijimos, en este trabajo vamos a estudiar dos fuentes, las fuentes de Shannon, de Sturm, y la fuente de Stern-Brockott. Ambas fuentes tienen entropía 0. Utilizaremos los tries para diferenciar entre estas dos fuentes de entropía 0. Pero también la diferenciaremos del comportamiento que se conoce para la fuente de entropía positiva. Para una fuente con entropía positiva, si tomamos un trie formado por n palabras elegidas aleatoriamente, la profundidad promedio de ese trie será asintóticamente como el logaritmo de la cantidad de palabras dividido la entropía. Ahora, ¿qué sucede con las fuentes que tienen entropía 0? Bueno, para las fuentes de entropía 0, nosotros hemos podido probar que el comportamiento es muy distinto al caso de entropía positiva. Pudimos probar que para la fuente de Sturm, la profundidad promedio es asintóticamente como 24 dividido pi a la 3 medios raíz de n, y para la fuente de Stern-Brockott probamos que es asintóticamente como 3 sobre pi cuadrado por el logaritmo de n al cuadrado. Esta charla está dividida en dos partes. En la primera presentamos las fuentes definidas por particiones y expresiones para las funciones generatrices de Dirichlet de las mismas. A continuación, estudiamos tries, profundidad promedio y aplicamos el método de Rice para obtener nuestros resultados. Vamos a considerar palabras formadas solo por los símbolos 0 y 1. Para ello vamos a considerar el intervalo 0, 1 y lo vamos a subdividir en dos intervalos. Al intervalo de la izquierda le vamos a asignar el 0 y al intervalo de la derecha le vamos a asignar el 1.
Y vamos a seguir repitiendo este procedimiento. Cada uno de los subintervalos lo vamos a dividir en dos intervalos. Al de la izquierda lo asociamos con el 0 y al de la derecha con 1. De esta manera, a todos los puntos en el 0, 1, salvo un conjunto numerable, le vamos a poder asignar una sucesión de ceros y unos. Para que esta construcción funcione, vamos a necesitar que las longitudes de los intervalos tiendan a 0 a medida que el nivel vaya avanzando. De esta manera se define una fuente probabilística que difiere de la distribución en base 2 usual, en que la probabilidad de un prefijo es la longitud del intervalo asociado a ese prefijo. De esta manera podemos introducir nuestra primera herramienta analítica, que es la función generatriz de Dirichlet asociada a estas fuentes. Aquí, la función lambda se define como la suma de PW a la S, donde W son todas las palabras finitas. S es un parámetro complejo, y justamente las propiedades de S como función de variable compleja son las que nos van a permitir probar nuestro resultado principal. Terminan las fuentes de Sturm y de Stern-Brockott se definen a través del proceso de mediación de dos fracciones. La mediación entre una fracción a sobre b y una fracción c sobre d es la fracción a más c sobre b más d. Es sabido que si a sobre b y c sobre d son irreducibles y a sobre b es menor que c sobre d, entonces su mediación se encontrará en el intervalo entre a sobre b y c sobre d y es también una fracción irreducible. Como dijimos, la fuente de Sturm está definida por la partición de Farey. En el nivel 0, la partición de Farey está formada por las fracciones 0 sobre 1 y 1 sobre 1. En el siguiente nivel se agrega además su mediación, que es la fracción 1 medio. Y así en general en el nivel K se agregan las mediaciones de todos los intervalos del nivel precedente, salvo que los denominadores superen K más 1. Así, por ejemplo, en el nivel 2 se agregan las mediaciones 1/3 y 2/3, pero en el nivel 3 se agregan solo las mediaciones 1/4 y 3/4. La mediación entre 1/3 y 1 medio, que es 2/5, no se agrega en el nivel 3, porque su denominador excede 4. Se agregará recién en el nivel 4. Mediante esta construcción, lo que resulta es que la cantidad de intervalos en el nivel K es aproximadamente proporcional a K al cuadrado. Para la fuente de Stern-Brockott se considera la partición de Stern-Brockott. La misma también comienza con las fracciones 0 sobre 1 y 1 sobre 1. Pero ahora, en cada nivel se agregan las mediaciones de los intervalos del nivel precedente en todos los casos, ¿sí? De esta manera, en el nivel K vamos a tener siempre 2 a la K intervalos. A pesar de la diferencia en cantidad de intervalos entre las particiones de Farey y las de Stern-Brockott, ambas fuentes tienen entropía 0. Para poder calcular la función generatriz de Dirichlet para la fuente de Sturm, necesitamos conocer las longitudes de los intervalos que aparecen en las particiones de Farey. El proceso de mediación nos garantiza que las longitudes de estos intervalos son iguales a 1 sobre el producto de los denominadores de sus extremos. A partir de esta igualdad, es posible probar que la función generatriz de Dirichlet, que había sido definida como la suma de estas probabilidades a la S, se puede escribir como esta suma. Para conseguir una forma compacta de esta suma, podemos valernos de la función z doble, que es una extensión de la z de Riemann, y probar que la función generatriz de Dirichlet para la fuente de Sturm es igual a 1 más 2 por un cociente de zetas. Ahora nos vamos a ocupar de la función generatriz de Dirichlet para la fuente de Stern-Brockott. En este caso tenemos que recurrir a la teoría de sistemas dinámicos, más precisamente a la transformación de Farey, que esta transformación y sus iterados van a ir generando en el eje de las abscisas las particiones BK de Stern-Brockott. De hecho, esta transformación está dada por dos ramas, cada una de ellas es una homografía y el iterado T a la K, por lo tanto va a tener 2 a la K ramas, cada una de ellas también va a ser una homografía.
las abscisas en las que se encuentran las diferentes ramas, las diferentes homografías, son exactamente las fracciones que determinan los intervalos de la partición BK de Stern-Brocotte. Asociada a esta transformación, y como parte de la teoría general de los sistemas dinámicos, se puede considerar un operador, que es una variante del operador de transferencia, del operador de transferencia, que también depende de una variable S, y que nos permite expresar de manera muy compacta la función generatriz de Dirichlet, tal como figura aquí, ¿no? Como la cuasi inversa de este operador. Bueno, aquí ahora ya podemos retomar el problema original. Recordemos que lo que queremos hacer es, dado un trie construido sobre n palabras, generadas por una fuente, en particular estamos estudiando la de Sturm y la de Stern-Brocotte, y lo que queremos hacer es un estudio probabilístico de la forma de tau. En particular nos vamos a enfocar en la profundidad de una rama aleatoria. Esto nos va a dar información sobre la forma de tau. Si llamamos d sub n de i a la profundidad de la rama iésima, se ve que la probabilidad de que el trie sea la profundidad promedio del trie construido sobre n palabras sea mayor o igual que k más 1 es en definitiva el promedio sobre la probabilidad de que cada rama tenga longitud k más 1. Este promedio se puede expresar luego de hacer una cierta cantidad de cuentas en términos de la probabilidad de emitir una palabra W de longitud k, tal como se ve expresado en esta fórmula. De esta fórmula quiero hacer notar que nos aparece un 1 menos PW a la n-1, con lo cual no es asombroso que la esperanza de dn, que es la suma de que la probabilidad de dn sea mayor o igual que k más 1, termine siendo una serie alternada, como esta que se muestra aquí, en las que aparecen combinatorios. Y como teníamos los PW, en esta serie alternada que expresa la esperanza, aparece también la función generatriz de Dirichlet evaluada en los enteros L y también, bueno, multiplicada por L. Esta es una proposición general que se puede aplicar para cualquier fuente, y además otra proposición general que también vale otro enunciado general para cualquier fuente es que si en el caso en que las probabilidades de emitir una palabra en el nivel k crece como una potencia negativa de k, entonces estas fuentes tienen todos sus momentos mayores o iguales que 2 iguales a infinito. Bueno, estos enunciados se aplican a nuestras fuentes, así que nos vemos en la situación de evaluar esta serie alternada para poder determinar el valor de la esperanza de la profundidad promedio del trie. Bueno, entonces para esto hay un método analítico para evaluar series alternadas en las que aparecen coeficientes binomiales, las llamamos sumas binomiales. Este método es el método de Rice, y este método es un método de tipo analítico, y para poder ser aplicado es necesario contar con un levantamiento un levantamiento analítico, un levantamiento que es una función analítica que cuando la evaluamos en los enteros L coincide con la sucesión P de L que acompaña al combinatorio. Si podemos contar con esta función de variable compleja, y además esta función de variable compleja tiene algunas propiedades, buenas propiedades,
Cuando en un semiplano real de S mayor o igual que C, donde C es está un poquito a la izquierda del límite inferior de la sumatoria, que aquí llamamos A, vale que la serie alternada puede expresarse como una integral sobre una línea vertical real de S igual a B, que que tenemos aquí marcada en el gráfico. La idea de por qué se puede hacer eso, pasar de una serie a una integral, es porque lo que se hace es construir un recinto que que contenga todos los enteros y aplicar el teorema de los residuos. En el método arrays, la función de levantamiento aparece acompañada por un núcleo que llamamos aquí LNDS y que está definido en términos de la función gamma, la famosa función gamma. Bueno, una vez que la manipulación que vimos en la transparencia anterior es una manipulación algebraica. Para que el método arrays tenga de información sobre la serie alternada, necesitamos demostrar propiedades analíticas sobre sí. En particular, supongamos que sí tiene un polo en C. Bueno, un polo único en C, si la podemos prolongar a la izquierda de ese polo C sobre un semiplano, tal como se muestra en la figura, que el semiplano es real de S mayor que C menos un cierto delta cero. En ese caso, y en ese semiplano tiene un crecimiento polinomial cuando la parte imaginaria de S tiende a infinito. Bueno, es posible reemplazar la integral sobre real de S, igual a esta línea B que está más a la derecha de C, por un contorno de integración que se mueva que esté a la izquierda, que contenga C y que esté a la izquierda de el contorno de integración anterior. En este caso, resulta que la suma alternada, otra vez aplicamos el teorema de los residuos, pero en este caso tenemos una única singularidad que es C, y por lo tanto nuestra suma alternada va a ser igual al residuo de la función de levantamiento por el núcleo en S igual en esa singularidad, más un término de error que proviene de estimar las integrales sobre los pequeños segmentitos que unen estas dos rectas verticales. Finalmente podemos entonces pasar al último paso, que da la estimación para estimar el residuo de esta función del producto entre la función de levantamiento y el núcleo. De hecho, el residuo es en general n a la c, donde c es la singularidad, multiplicado por un polinomio evaluado en logaritmo de n. Si de Xi conocemos su desarrollo en series de Laurent, además podemos conocer un poco mejor el término, cómo es el polinomio. Si C no es un entero y el polo es de orden D, entonces P tendrá grado de menos 1 y el coeficiente principal va a quedar determinado por este coeficiente AD de la serie de Laurent multiplicado por valores que dependen de la gama. Si C es un entero, tenemos la misma situación, pero el coeficiente principal del polinomio se expresa en función de la gama de una manera un poquito diferente. En nuestro caso, entonces, solo nos queda, tratar de ver si nuestras funciones generatrices de Dirichlet, si a ellas se les puede aplicar el método Rice. Bueno, efectivamente es así. Y para el caso de Sturm, la función generatriz es un cociente de zetas y
Por lo tanto, bueno, nos podemos basar en funciones bien conocidas de la z para obtener resultados sobre sus propiedades como función de variable compleja. En particular, podemos probar que para esta función tiene un único polo que es simple, n es igual a 3 medios. Y también para ese único polo se puede calcular el residuo, que es 36 sobre pi cuadrado. Luego, calculando las constantes que están involucradas según el método de Rice, podemos encontrar un valor, el valor del residuo de la función que nos interesa, que es S multiplicada por lambda de S por el núcleo, y obtenemos que es este valor n a la 3 medios por 24 sobre pi a la 3 medios. En el caso de la fuente de Stern-Brocotte, recurrimos, como lo dijimos antes, a una variante del operador de transferencia asociado al sistema dinámico dado por la transformación de Farey. Bueno, este operador es bastante conocido, en particular fue muy estudiado por una de las coautoras de este paper, que es Brigitte Vallée. Bueno, apelando a esas propiedades bien conocidas, podemos determinar que tiene un único polo en S igual a 1, que es de orden 2, el que podemos probar el crecimiento polinomial, y calcular el valor que corresponde en la serie de Laurent, y obtener entonces también una buena aproximación para el residuo de la función que necesitamos. Y obtenemos esta relación n por 3 pi, que el residuo es del orden de n por 3 sobre pi cuadrado logaritmo. Ahora ya tenemos todo listo para aplicar el método de Rice a nuestra suma alternada. No hay que olvidar dividir por n, porque nuestra serie alternada era n por la esperanza de la variable aleatoria que nos interesa. Y bueno, con todos estos elementos obtenemos nuestro resultado principal, y es que la profundidad de un promedio de un trie de n palabras generadas de manera independiente es del orden de raíz cuadrada de n para la fuente de Sturm, y del orden de logaritmo cuadrado de n para el caso de la fuente de Stern-Brocotte. Además, se pueden, los coeficientes que acompañan a los términos dominantes se pueden calcular explícitamente, y son estas que se muestran aquí en la transparencia. Entonces vamos a las consideraciones finales. Acá mostramos dos tries construidos con palabras generadas de una fuente de Sturm a la izquierda y de Stern-Brocotte a la derecha. Y bueno, lo que podemos notar, aunque n es pequeño, se pueden notar que hay ramas mucho más largas que las que uno ve en el caso de la entropía positiva. Esto es lo que predicen nuestros resultados, aunque hay que marcar que como los momentos, en particular la esperanza de n al cuadrado es infinito, no se puede hablar realmente de un trie típico. Finalmente, queremos comentar que este parece ser uno de los primeros estudios de fuentes con entropía de Shannon nula utilizando combinatoria analítica. Bueno, muchas gracias.